La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué son las técnicas de estudio? Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas que facilitan la comprensión de un texto. Estudiar significa poner en práctica diversos procesos cognitivos para el logro de competencias en el área de las ciencias de la salud. Es necesario que la actitud del sujeto que aprende sea activa porque se requiere el uso de estrategias para comprender e internalizar los contenidos. Ahora bien, es importante que puedas acompañar estas técnicas de estudio que yo te voy a presentar a continuación con una buena planificación de las actividades que vas a hacer en el día o en la semana quizás, ¿sí? Por ejemplo, a la mañana tengo que leer tal material de estudio, por la tarde tengo que mirar estos videos, tengo que armar un resumen de estos videos o un resumen de algún material escrito. Eso es justamente planificar las actividades, ¿sí? Vos vas a planificar las actividades en base a tus tiempos, por supuesto, y en base a los objetivos que tengas. El segundo punto importante es que puedas estudiar en un lugar con olores agradables, un lugar aireado, un lugar ventilado. La recomendación general es que ese lugar de estudio tenga luz natural. Bueno, muchas veces puede pasar que estudies de noche o que estudies en una habitación donde no llega la luz natural y bueno, es un punto general, digamos, no es necesario que sí o sí tengas la luz natural, la luz del sol. El tercer punto es que tengas un buen escritorio que esté a la altura tuya, donde te queden accesibles los materiales que vas a necesitar, donde no tengas que esforzarte tanto en escribir o en acercarte a algún libro o algo por el estilo. ¿Sí? Es muy importante que cuides de tu postura mientras estudias. También es muy importante que cuando te sientes a estudiar ya tengas todos los materiales que vas a necesitar, como por ejemplo la compu cargada, los libros necesarios, si es que usas libros, las hojas, si es que usas hojas, las viromes, las fibras, los resaltadores. Todo lo necesario tiene que estar, digamos, a tu disposición en el momento en el que vas a estudiar. Y el punto más importante desde mi punto de vista es que vos estés cómodo o cómoda, que tu ropa sea cómoda, ¿sí? Y que también es muy importante lo que voy a decir a continuación, estudies sin hambre, ¿sí? Que comas algo antes de estudiar y bueno, podés acompañar el estudio con mate, con café o con fruta si es que te gusta comer algo livianito, por supuesto. Estas son simplemente recomendaciones para poder estudiar mejor y obviamente acompañar estas técnicas de estudio que vamos a ver a continuación. Como nosotros ya hemos visto, es muy importante la lectura al momento de estudiar. Y la pregunta que nos hacemos a continuación es, ¿hay un solo tipo de lectura? La respuesta es no. Nosotros vamos a ver dos grandes tipos de lectura. Por un lado, la lectura exploratoria, que ofrece pautas para construir el significado del texto, y la lectura comprensiva, que es una lectura profunda, es una lectura reflexiva, es una lectura crítica. Y una vez más es importante volverles a recordar que muchas veces con una sola lectura no va a alcanzar para comprender el tema. Es muy importante que combinemos las dos lecturas. La lectura exploratoria, que se hace en primer lugar, y luego viene la lectura comprensiva. ¿Sí? La lectura en la que nos preocupamos por ver, ¿sí? Las ideas principales, las ideas secundarias, y ahí justamente vienen a trabajar estas técnicas de estudio que vamos a ver a continuación. Entonces, las técnicas de estudio nos van a servir para marcar las ideas principales, también las ideas secundarias, porque acordate que las ideas secundarias van de la mano de las principales.
pero las ideas secundarias también son importantes. Y también otro tipo de ideas, como por ejemplo ejemplos. Muchas veces los ejemplos son importantes en los textos. Estas técnicas de estudio van a servirnos para resaltar lo más importante de un texto para comprender el tema. Muy bien, hemos hecho una primera lectura del texto. Esa primera lectura nos acerca al texto, nos familiariza a él y nos da a conocer las palabras que se van a utilizar en el texto, ¿sí? Pero muchas veces una primera lectura no es suficiente para entender, digamos, todo el texto. De aquí en adelante es muy importante que vos sepas que con una sola lectura no te va a alcanzar para entender todo el texto, ¿sí? Por lo tanto, van a hacer falta más de una lectura, una segunda lectura, una tercera lectura, una cuarta lectura, una quinta lectura, hasta que puedas entender el texto. ¿Sí? Ahora bien, vos sabés que las ideas principales son las ideas más importantes de un texto y las ideas secundarias son justamente las ideas que van a acompañar a las ideas principales. Las ideas secundarias son menos importantes que las principales y digamos que no, porque las ideas secundarias, como bien yo ya te dije, son acompañantes de las ideas principales. Pero una idea secundaria puede ser importante en muchas ocasiones, ¿sí? Pero sin las ideas principales, tu texto no va a tener ningún tipo de sentido. ¿Qué herramienta del texto a mí me ayuda a entender cuáles son las ideas, o a sacar, mejor dicho, cuáles son las ideas principales del mismo? Bueno, el título. El título, que yo lo voy a resaltar en un color a continuación, ¿sí? Es una herramienta muy importante para determinar, ¿sí? Cuáles son las ideas principales de este texto, o qué es, mejor dicho, lo más importante del texto, lo que yo me tengo que llevar sí o sí. Entonces vamos a volver a leer, ¿sí? Es muy importante que vos cuando leas vayas leyendo despacio, vayas buscando las palabras que desconozcas. Eso es fundamental al momento de realizar una lectura.
No podés leer algo que no vas entendiendo y tampoco podés pasar de una palabra que no sabes qué significa. Bien, entonces voy a marcar con color verde, fíjate vos que acá te voy a pintar en verde, ¿sí? En verde voy a subrayar o voy a remarcar, mejor dicho, las ideas más importantes del texto, las ideas principales. Y con amarillo, ¿sí? Voy a remarcar las ideas no tan importantes, las que acompañan a las ideas principales de este texto, ¿sí? Entonces, ¿qué te dije que era una buena herramienta para saber cuáles son las ideas principales de un texto? El título. El título a mí me ayuda un montón a sacar lo más importante del texto, ¿sí? Porque en definitiva, ¿sí? Vos estás leyendo para tener conocimiento del tema, ¿sí? Pero también vas a remarcar las ideas principales y las ideas secundarias justamente para después, cuando tengas que repasar sobre este tema, vaya justamente a las ideas más importantes, a lo que sí o sí te tiene que quedar de este texto, que son las ideas principales y las ideas secundarias. Así es. Vamos a buscar las ideas principales. El cuerpo humano es quizás la estructura más compleja del universo conocido, y aunque parezca exagerado decirlo así, es verdad. Con esto, digamos que ¿puedo desarrollar lo que me dice el título? No, no puedo desarrollar lo que me dice el título. Es una breve introducción. Células especializadas que forman tejidos, que forman órganos, que forman los sistemas y aparatos que conforman nuestro cuerpo. ¿Con eso puedo desarrollar lo que me dice el título? No, tampoco. Me está dando más bien una idea de cómo se organizan los tejidos para formar órganos y a partir de esos órganos, sistemas y aparatos. Muy bien. Hay una diferencia conceptual entre aparatos y sistemas. Ah, ok. Esto me interesa. ¿Por qué? Porque yo leo aparatos y sistemas del cuerpo humano. O sea que aparatos y sistemas no son lo mismo. Exactamente. Aparatos y sistemas no son lo mismo. Fíjate vos. Hay una diferencia conceptual entre aparatos y sistemas. Los aparatos están formados por un agrupamiento de una variedad de tejidos. Muchos tejidos, exactamente. Varios tipos de tejidos. Por ejemplo, el aparato digestivo o circulatorio. Mientras que los sistemas están formados por un solo tipo de tejido. Un solo tipo de tejido. Ok, son los sistemas. Por ejemplo, el sistema nervioso, muscular y esquelético. Los aparatos y sistemas tienen también funciones particulares. Ok, muy bien. Esto me interesa. ¿Por qué? Fíjate vos. Aparatos acá, sistemas acá. ¿Sí? Aparatos y sistemas. Esas son las ideas principales de nuestro texto. ¿Sí? Aparatos y sistemas del cuerpo humano. Ya vos se te van a mencionar el aparato digestivo, por ejemplo, o circulatorio. Y también vamos a mencionar a el sistema nervioso, muscular y esquelético. Ah, bien, muy bien. Ahí tengo aparatos del cuerpo humano, como aparato digestivo o circulatorio, y tengo sistemas del cuerpo humano, como por ejemplo nervioso, muscular y esquelético. Ahora bien, pero ¿cómo que aparatos y sistemas no son lo mismo? Exactamente, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque los aparatos están formados, ¿sí?, por un agrupamiento de una variedad de tejidos, varios tipos de tejidos. Mientras que los sistemas están formados por un solo tipo de tejido. Y ahí tenés los ejemplos. Ahora, tanto los aparatos como los sistemas, ¿sí?, van a tener una función en particular o funciones en específico, ¿sí? Muy bien, excelente. Acá acabo de encontrar lo más importante del texto, ¿sí? Lo más importante del texto. La diferencia entre aparatos y sistemas y también algunos ejemplos, 2 ejemplos de aparato, digestivo y circulatorio, y 3 ejemplos de sistemas, nervioso, muscular y esquelético, ¿sí? ¿Qué dice más abajo? A continuación se mencionan las funciones de los aparatos y sistemas mencionados.
¿El título te habla de funciones de los aparatos y sistemas? No, el título no me habla de eso. Pero las funciones de los aparatos y sistemas son importantes ya que estamos nosotros empezando a estudiar una introducción a las ciencias médicas. Entonces, algo de interés tienen estas funciones de los aparatos y sistemas. Por lo tanto, yo acá tengo aparato digestivo, que yo sé que es importante. Aparato digestivo, ok. Aparato circulatorio, ok. Sistema nervioso, ok. Sistema muscular, ok. Sistema esquelético. Ah, muy bien, súper. Excelente. Acá está todo lo importante. Y las funciones, por ejemplo, van a ser las ideas secundarias, ¿sí? Por ejemplo, el aparato digestivo, degradación mecánica y química de los alimentos, con el fin de absorberlos y usarlos como energía. ¿Mm? Muy bien, así es, así es, así es, así es. Después tengo el aparato circulatorio, cuya función es el transporte de oxígeno, nutrientes y hormonas, ¿sí? Y eliminación de productos de desecho metabólico. Bueno, también lo puedo remarcar. Sistema nervioso, cuya tarea es el inicio y regulación de las funciones vitales del cuerpo, también las sensaciones, movimientos corporales, también es importante eso, ¿sí? Sistema muscular, formado por músculos, cuya función es la contracción y permitir el movimiento del cuerpo. Así es, muy bien. Después tengo al sistema esquelético, formado por 206 huesos, cuya función es mantener la forma del cuerpo, ¿sí? 206 huesos, cuya función es mantener la forma del cuerpo humano, proteger órganos y permitir el movimiento. Muy bien. Y bueno, estos sistemas y aparatos no trabajan por separado, sino en conjunto, manteniendo la homeostasis en el cuerpo humano. Y seguramente que acá te encontraste con una palabra que es desconocida para vos, y es justamente homeostasis. Yo te doy la tarea de que vos busques en un diccionario virtual o en un diccionario en papel que tengas en tu casa, no hay ningún tipo de problema con eso, qué significa homeostasis, y que lo anotes, porque es una palabra que vamos a utilizarla muchísimo durante el cursado. Y bueno, acá tenés una idea de lo que son las ideas principales y las ideas secundarias de un texto, ¿sí? Las ideas principales son las ideas más importantes de un texto. En este caso, aparatos y sistemas. Esas son nuestras ideas principales. Acompañan, ¿sí? Aparato digestivo y circulatorio, aparatos, y sistema nervioso, muscular y esquelético a sistemas, ¿sí? Y bueno, después tengo una explicación de lo que son el aparato digestivo y circulatorio, cuáles son las funciones, ¿sí? de estos aparatos, que van a ser las ideas secundarias. Las ideas que no son tan importantes como las principales. Y también tengo una breve definición y un breve detallado de las funciones de los sistemas nervioso, muscular y esquelético, que también vienen a ser las ideas secundarias. Muy bien, como seguramente ya buscaste la definición de homeostasis, vas a saber que la homeostasis es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener la condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Es una propiedad de los seres vivos, la homeostasis, ¿sí? Es una propiedad, digamos, de mantener todo bien, ¿sí? En el cuerpo humano, en pocas palabras y explicándolo de manera muy sencillita, ¿sí? Bien, muy bien. Es importante que sepan que con una primera lectura o con dos lecturas nos vamos a sacar
lo más importante así, rapidísimo del texto. Cuesta trabajo. Así que bueno, hemos sacado las ideas principales y secundarias de aparatos y sistemas del cuerpo humano. El subrayado es la primera de las técnicas de estudio que vamos a ver. ¿Y qué es el subrayado? El subrayado es toda marca que se realiza en un texto durante su estudio para resaltar ideas u otros aspectos. Es muy importante que sepas que no hay un solo tipo de subrayado. Nosotros vamos a ver 4 tipos de subrayado. El subrayado lineal, por un lado, el subrayado lateral, por otro lado, el subrayado estructural y el subrayado de realce. Y acá, en el lado derecho, tengo un texto de la historia del bronceado y con este texto vamos a ir viendo cuáles son los tipos de subrayado que vamos a tener en cuenta nosotros. Pero primero quiero que podamos definir lo que es el subrayado lineal. ¿Qué es el subrayado lineal? El subrayado lineal consiste en trazar distintas modalidades de líneas que pueden ser rectas, pueden ser dobles, discontinuas, pueden estar por debajo de la palabra o realizando recuadros, corchetes, que van a destacar las ideas principales, secundarias, detalles de interés, conforme a la jerarquización e importancia en el texto. Por otra parte, vamos a tener al subrayado lateral, que es una variedad lineal, que consiste en demarcar con una raya vertical uno o ambos lados de un párrafo entero o de varias líneas consecutivas del mismo, porque interesa todo el conjunto sin necesidad de trazar rayas por debajo de cada línea, una definición, el enunciado de un principio, una norma legal o otra cosa interna del tema. Por otra parte, el subrayado estructural es simultáneo al lineal y consiste en destacar la estructura o la organización interna del texto. Se suele hacer en un margen izquierdo del texto. Y para ello se suele utilizar letras, números, flechas, palabras, claves, etc. El subrayado estructural puede servir de base para el esquema al poner de manifiesto el armazón o la estructura interna del tema. Y finalmente va a estar el subrayado de realce, que se realiza a la vez que los otros y sirve para destacar dudas, aclaraciones, puntos de interés, llamadas de atención mediante las distintas señalizaciones según el código personal, que puede incluir palabras, interrogaciones, paréntesis, asteriscos, flechas, signos situados al margen derecho del texto. Y ahora vamos a utilizar nuestro texto de la historia del bronceado. Podés ver que en verde, en líneas verdes, tenemos al subrayado lineal, ¿sí? Por otra parte, vas a ver que ahí abajo hay un subtítulo que es siglo XX, 1900, ¿sí? Y podés ver dos rayas, ¿sí?, que están de alguna manera encerrando a ese párrafo. Y ahí tenemos a un ejemplo de subrayado lateral. Entonces, hasta acá hemos visto el subrayado lineal y el subrayado lateral, ¿sí? Todo lo que está subrayado en verde, eso hace al subrayado lineal, donde remarcamos palabras importantes, ideas principales e ideas secundarias, ¿por qué no? ¿Sí? Y también vimos al subrayado lateral, que son esas dos rayas rojas que están de alguna manera envolviendo a ese párrafo y estamos diciendo que todo ese párrafo es importante. ¿Cuáles son las recomendaciones que damos para subrayar? Primero que nada, no hay que subrayar en la primera lectura.
Acordate que la primera lectura es exploratoria, estás conociendo el texto, estás conociendo las palabras del texto, estás conociendo apenas el tema. Recomendamos siempre subrayar a partir de una segunda, de una tercera, de una cuarta lectura, donde verdaderamente hayas podido identificar qué es lo importante del texto, ¿sí? Otra recomendación es subrayar solamente lo esencial del tema, no hay que subrayar todo, ¿sí? Hay que subrayar solamente lo importante. Hay que tratar de subrayar palabras claves, ¿sí? Así es. Todo lo que haya subrayado debe tener sentido. Muy importante. Es conveniente ir subrayando párrafo a párrafo, ¿sí? Comenzás un párrafo, subrayás lo más importante, lo terminás, empezás otro párrafo y subrayás lo más importante. Ese es el subrayado párrafo a párrafo, ¿sí? Y también, como ya lo veníamos adelantando, hay que subrayar palabras claves y no frases enteras, largas, porque si hacemos eso, vamos a terminar pintando toda la página y no vamos a subrayar lo verdaderamente importante del tema, ¿sí? Es importante usar colores, ¿sí? Acá ves a la derecha cómo, por ejemplo, usamos amarillo para el título o el tema principal, ¿sí? El color verde para los subtítulos, violeta para las palabras clave o para las palabras de listados, ¿sí? El azul para las definiciones, el rojo para los ejemplos y tenemos también el color mostaza para las fechas y las notas aclaratorias. Es muy importante que utilices colores para realizar un subrayado óptimo, un subrayado con las ideas principales, con las ideas secundarias o con las ideas que vos consideres importantes al momento de estudiar. ¿Por qué es importante entonces hacer un buen subrayado? Porque luego, cuando se acerquen los exámenes, ¿sí? Vas a tener que estudiar a partir de las ideas principales y secundarias que subrayaste justamente. No vas a tener el tiempo para leer todo el material nuevamente. Por eso es muy importante que te vayas familiarizando de estas técnicas de estudio que te van a ayudar a repasar todos los temas días antes de rendir exámenes. Otra técnica de estudio muy importante también son las notas al margen. ¿Qué son las notas al margen? Son palabras o expresiones que se escriben al lado izquierdo del tema de estudio y que sintetizan las ideas principales del texto. En ellas se expresa con apenas un par de palabras, repito nuevamente, un par de palabras, la idea fundamental del mismo. Además, las notas marginales permiten elaborar un índice personal de los pasajes más relevantes de un texto. Y como estás viendo, estamos usando el texto de la vez pasada, aparatos y sistemas del cuerpo humano. Y acordate que la idea principal de este texto, ¿cuál era? Aparatos y sistemas. Eran las dos ideas principales del texto. Y fíjate vos como en ese párrafo donde está aparatos y donde está también sistemas, hemos sacado, ¿sí? Una nota al margen, ¿sí? Al lado izquierdo del texto, y hemos puesto que aparatos, variedad de tejidos. Sistemas, solo un tipo de tejido. Es un ejemplo de una nota al margen. Repito nuevamente, es una nota que va a la izquierda del texto, ¿sí? Con apenas unas pocas palabras, con la idea fundamental de eso que queremos destacar como importante. Estas son las notas al margen, ¿sí? ¿Cuándo tengo que realizar una nota al margen? Cuando la idea que yo identifique es muy importante. Y esta nota al margen tiene que surgir a partir de una lectura comprensiva. No utilizamos las técnicas de estudio en las lecturas exploratorias, siempre en la lectura comprensiva, donde yo ya me familiaricé con el tema, ya sé qué es lo que me quiere transmitir el texto, ya identifiqué las ideas principales, las ideas secundarias, sé qué es lo importante, sé qué es lo que me tengo que llevar sí o sí al finalizar la lectura de ese tema. Las últimas dos técnicas de estudio que me toca presentarles son el resumen y la síntesis. Dos
conceptos que confunden muchísimo a los estudiantes. ¿Resumen y síntesis son lo mismo? No. Tienen diferencias. El resumen es una versión corta de un texto más largo, donde se pueden utilizar las mismas palabras para presentar de manera concreta los puntos más importantes del tema. La síntesis es la presentación corta de un texto más largo que ha sido analizado e interpretado por el autor de esa síntesis. El resumen, y al momento de hacer un resumen, es necesario reproducir lo que informa el texto y no cambiar las ideas del autor. Pero cuando hacemos una síntesis, muchas veces nos toca reorganizar la información del texto y escribir esa síntesis utilizando el propio vocabulario, nuestro vocabulario habitual. Entonces, la síntesis es justamente una versión corta del texto, ¿sí? Pero es esa versión donde le pongo de lo mío, le pongo de mi vocabulario, de lo que yo interpreté del tema, ¿sí? Muy bien. Es muy importante que no dudes, ¿sí?, de recurrir al diccionario al momento de que estés realizando una lectura. Eso es fundamental. No podés leer palabras que no comprendés su significado. Es muy importante abrir el diccionario. Sé que seguramente no vas a abrir un diccionario en casa, pero abrir una página, ¿sí?, y buscar en internet qué significa esa palabra. Es muy importante. Y también es muy importante que diferencies lo que es un resumen y lo que es una síntesis. ¿En cuál de los dos no cambia las ideas del autor en el resumen? ¿En cuál de los dos se utiliza el propio vocabulario en la síntesis? Fundamental. Porque vamos a hacer de ahora en adelante resúmenes y síntesis.